Puedes escuchar la 91.9 FM descargando la aplicación Mantra FM a tu móvil. El arte de escuchar el cuerpo en el aire de la 91.9 Mantra FM, un tema, un libro además que nos acerca, recién llegada a la Argentina, Ángeles Walder-Helling. Y bueno, damos la bienvenida aquí a nuestro espacio. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto recibirla. Vamos a decir que Ángeles es directora del Instituto Ángeles Walder, también autora de este libro que acabo de mencionar y formadora, porque de esto se trata el libro, de terapeutas en descodificación biológica. Ángeles. Bueno, hagamos como una especie de síntesis de lo que es la descodificación biológica, ¿verdad? Es una herramienta, una terapia complementaria que se basa en encontrar cuál es el origen conflictual de cualquier síntoma. Y entendemos por síntoma tanto un problema de una enfermedad, un síntoma físico, un tema psíquico, un trastorno, yo qué sé, un comportamiento. Por ejemplo, tú tienes un comportamiento habitualmente que te genera un problema en la vida, como podría ser mientes, ¿no? Eso es un comportamiento. Y también tiene un origen, o robas, o... Claro, cualquier tipo de conducta. Bien. Cualquier conducta, ¿no? ¿Cómo se llega a origen? Claro, ¿cómo se llega a ese origen? Porque el síntoma te regala el conflicto. A ver. O sea, directamente, si tú vives algo, por ejemplo, un esguince de tobillo, estás viviendo una situación donde no quieres ir en una dirección y te sientes obligado. Hay una contrariedad en el movimiento. Y ante eso te desvalorizas. Si hubieras vivido otro tipo de conflicto, hubieras obtenido otro resultado. Si para ti, por ejemplo, te sientes amenazado en tu territorio porque sientes que alguien te está moviendo el piso por algún lugar y no sabes dónde colocarte en tu grupo, imagínate que es de trabajo, comenzarás a mentir en el trabajo. Ángeles, te hago una pregunta. Y podríamos decir, a ver, corregime si me equivoco, que el conflicto nos lleva a determinada patología o problemática. Sí, es así, y digo esto, ¿no? Porque recién hiciste referencia al esguince. Digamos, cada vez que queremos ir hacia otro lado, ¿el esguince es un potencial muy alto para todos? ¿O no todas las personas? Depende de cómo cada uno vive un conflicto. Okay. Yo os decía, la primera frase sería como para que nos quede claro, ¿no? Es el síntoma nos guía al conflicto. El conflicto te guía a la percepción que ha tenido la persona en ese momento, en ese instante de su vida. Y a partir de ahí te guía también hacia un patrón, una repetición. Cada uno de nosotros repetimos miles de cosas de manera continua. Muchas veces no queremos, pero estamos como abocados, ¿no? a esa manera de funcionar. ¿Qué tan lejano puede estar el origen? Puede estar en tu vida, en tu infancia, en el nacimiento, donde también se gestan. ¿Más atrás también? Muchas trabas están en el nacimiento. La forma de venir a la vida es muy importante. Si vienes rápido, si es lento, si se demora mucho, si la mamá sufrió, si te cuenta que mira, lo más horroroso que hay en mi vida es haberte parido, ¿no? Podrían decirte y tú claro, te clavan y te movilizan todo. O si después en el embarazo también quedan como cosas guardadas porque los padres han vivido situaciones de máximo estrés. Quedan en el Luego cuerpo. en la concepción en la concepción también se programan muchas cosas porque depende de lo que sintamos que nuestros padres nos han querido para venir a la vida o no, y también está lo que se denomina el transgeneracional, que es la vida de nuestros ancestros, que pueden haber tenido miles de dificultades, muchas historias que no han podido solucionar ellos, y que nosotros venimos a la vida y nos encontramos dentro de la mesa, agarrando decimos, una posta, a ver, ¿a qué me dedico, no, en este tiempo? Y entonces somos muy leales, muy fieles al sistema familiar, y hay muchos hilos invisibles que nos mantienen ahí, ¿no? Pensaba en las emociones y cómo quedan en el cuerpo, o sea,
¿se reflejan siempre mediante actitudes o también síntomas? ¿Qué cuestiones hay alrededor de eso? Yo siempre le pongo el título de síntoma, y por eso aclaraba al principio, un síntoma puede ser una actitud, una vestimenta, una manera de ir por la vida. No es lo mismo una persona, por ejemplo, hablemos de mujeres, ¿no? Una mujer que va en bambas, en zapatilla, en calzado plano, a una que va en tacones. Claro. Y yo no juzgo que vaya con tacones o con zapatillas. Es que me da exactamente igual. Solo que voy a ver qué formato hay conflictual detrás de esas personas. Y cuando digo conflicto, digo emoción. ¿Qué tema ha sentido esa persona que necesita, por ejemplo, llevar un súper escote, maquillarse, ir con muchas joyas, que se muestra? Seguramente tiene un tema de pérdida en la vida que le ha llevado a activar unos ovarios, y otra persona no tiene ese conflicto si no va de esa manera. Por lo tanto, no juzgamos ni la vestimenta, ni la manera de ser, ni la manera de comportarse en la vida, sino que queremos, desde el no juicio, interpretar qué es lo que ha ocurrido para poder sanar. Ángeles, mencionabas la manera de llegar a ese origen. Una vez que se llega a ese origen, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasarle a la persona, o qué empieza a traer esa información justamente para solucionar el problema por la cual se acercó, verdad? Yo te diría, hay niveles. Un primer nivel sería, me doy cuenta de... Sí. Has dicho esto y ahora me doy cuenta de lo que está ocurriendo, pero esto te puede pasar también viendo una película y de repente hay una imagen o un diálogo, o hay algo que a ti te recuerda y que haces una conexión neuronal, se genera un nuevo camino dentro de nuestro cerebro, una nueva forma de hacer. Pero también está el otro nivel, que es el cuerpo. Cuando hemos vivido un conflicto con carga emocional, siempre hay una descarga a nivel neurobiológico, y por lo tanto hay neurotransmisores, hormonas y sensaciones corporales. Y eso queda registrado en el cuerpo. Por eso el título del libro es El arte de escuchar el cuerpo. Escúchate cuando haces una conexión neuronal, qué es lo que te está pasando a ti por dentro. A ver, Porque vas a sentir realmente una activación. Por ejemplo, el corazón palpita, respiras más rápido, sientes sudor, tensión, siempre hay una activación. O sientes en la cabeza un lugar que se calienta. Si nos tocamos la cabeza, notaremos un lugar que está más caliente o más frío. ¿Esos son síntomas de activación? No es un síntoma de activación. Eso es realmente lo que ocurre en la fisiología. Okay. Es, yo conecto con algo que he vivido a nivel emocional, lo revivo en el cuerpo. Bien. Y una vez que se revive en el cuerpo, se desactiva esa carga emocional. ¿Recomendás también observar un poco quizás uno qué vestimenta elige o qué cosas hace? Tú puedes analizarte desde todo lo que haces en tu vida, absolutamente todo. ¿Qué profesión tienes? ¿Qué actividades o hobbies haces? Imagínate una persona que le guste hacer parapente, y otra persona que le gusta escalar montañas, y a otro que le gusta hacer senderismo en plano. Unos bucean y otros nadan, ¿no? Hay como diferentes actividades y gustos. O una persona le gusta coleccionar. Yo tenía una paciente que coleccionaba botellitas de alcohol y otra coleccionaba botellitas de perfume, chiquitinas, claro, ¿no? Y dices, bueno, la colección, por ejemplo, hace referencia a un conflicto de separación. Si yo lleno algo, es porque me he sentido separado. Si yo voy a tirarme en parapente, es porque he vivido algún conflicto en donde necesito aire, y por eso estoy lanzándome para poder respirar más y más. Todo le puedes encontrar una explicación en la biología. ¿Y se busca esa explicación, o la explicación se trata solamente de ir a buscar cuando, digamos, estamos enfermos? O sea, por curiosidad uno va a buscar esa explicación. Porque es maravilloso, claro, ¿no? Claro, poder conocerse, poder entender por qué funcionamos de determinada manera. O sea, que las profesiones también tienen una explicación. Absolutamente todo, ¿no? Porque cuando tenías una edad, por ejemplo, coleccionabas algo y después dejaste de hacerlo. Qué interesante. O durante un tiempo te ha gustado un tipo de comida y luego también lo has dejado. Si tú escuchas tu cuerpo, te pide determinado alimento. Una cosa tan simple como
Durante un tiempo me gusta tomar Es verdad jugos eso, y sí. cremas, ¿no? Sí. Y es como si estuvieras volviendo a la papilla que te daba mamá cuando eras pequeño. Entonces vete a buscar qué conflictos de tu infancia muy temprana se han quedado atascados. Bien. Y en otro momento te dedicas, yo qué sé, a comer algo, ¿no? Que se tenga que masticar. Y esto varía a lo largo del tiempo, o acabas diciendo, no, es que a mí solo me gusta comer de esta forma. Acá hay un oyente que dice que se está tratando el hígado graso. Dice, Sí. ¿por dónde pudo venir? Mira, a mí realmente no me gusta hacer de diccionario. Ok. Que lo puedo hacer, ¿eh? Le puedo decir el hígado graso, mírate situaciones reiteradas de carencia, de hambre, de falta de dinero que tú hayas vivido. Pero seguramente esta persona no le dice nada, o si le dice, tiene que vivir en soledad. Y cuando decimos un conflicto biológico se produce porque hay situaciones inesperadas, dramáticas, sin solución, sin expresión. ¿Por qué? Porque lo has vivido en soledad. Por lo tanto, la persona se sigue quedando sola. La terapia no es eso. La terapia es un acompañamiento, un mirar, un estar con el otro, un observar absolutamente todo, la parte gestual, no gestual, la fisiología cuando cambia. Y no es lo mismo. Por eso no me gusta hacer de diccionario, porque respeto muchísimo el proceso terapéutico. Y quiero estar con el otro y ver lo que le ocurre, para que pueda abrirse, para que pueda soltar toda la carga emocional que tiene. Fuera de esto que estás diciendo que no querés ser un diccionario, pero en algún punto hay un diccionario. Hay como Bueno, nosotros ciertas... como Claro. profesionales Claro. tenemos que conocer una cartografía. Perfecto. Pero esto no significa que yo vaya por el mundo diciendo la rodilla es sometimiento, Sí, las sí, cervicales C7 son sumisión. Queda ¿no? claro, No queda me- claro, queda claro. Ángeles, y pensaba, digamos, ¿en qué tiempo también puede llegar la solución a un conflicto? Digamos, esto es porque llegar al origen ya es el parte del camino hecho, digamos, o parte de la solución, o es la solución definitiva. Hay personas ¿qué que cosa, ya- ¿qué cosa hace que yo me sane o qué cosas hacen que yo pueda solucionar una problemática? Hay soluciones que ya están en la persona. A veces te vas a dormir o hablas con un amigo, o puedes descargar y con una pequeña palabra, una cosita, un acompañamiento, una mirada, un estar por el otro de forma atenta, ya te ayuda a solucionar dentro de tu cabeza. O sea, lo que se denomina solución a un conflicto puede ser interno o externo. Sí. Y muchos de los síntomas, una gran cantidad de síntomas, por ejemplo, todas las inflamaciones y las infecciones, están después de que solucionaste el conflicto. Por eso el diccionario yo creo que nos sirve. Entiendo. Porque tú no sabes en qué fase de una enfermedad estás. En fase de estrés puedes estar haciendo unos determinados cambios a nivel corporal, y una vez que tu cabecita hizo clic y solucionó algo, hace otros síntomas. Sin embargo, tú te crees que estás enfermo cuando tienes ese síntoma, y sí, estás enfermo, tienes una tendinitis. Pero eso es ya una reparación de tu cuerpo, y eso en el diccionario no se explica. Y no se acompaña, un diccionario no te acompaña a revivir y a sentirte con amor, ¿no? En conexión con el otro. Ángeles, ¿en qué tiempo, digamos, tú como terapeuta llegas a esa información tan vital que es el origen del conflicto? A mí me dicen el síntoma y yo puedo decir cuál es el origen. Ok. Solo que tengo que acompañar a la persona para que encuentre el cuándo. El qué- cuándo el yo no cuán- lo sé, el cuándo yo no no. conozco a la O sea, persona, ok. claro. Lo pudo haber vivido hace un mes, O hace un día, 20. o hace 20 años, ¿no? Ok. Y entonces yo le acompaño a buscar el cuándo. ¿Y cómo cuando llegas, localiza, cómo llegas a ese cuándo? Porque a lo mejor es muy viejo y no hay manera de que esté fresco en la memoria. claro, cuando localiza la persona las sensaciones corporales y las reconecta, es cuando dices, ahí estás. Ahí estás en ese punto, ahí estás a punto de caramelo, ¿no? Y haces crack y caes para adentro, ¿no? Y puedes rescatar ese fotograma perdido de otro instante. ¿Qué le pasa a la persona cuando sabe el cuándo? Cuando localiza el cuándo, revive las sensaciones. Sí. Y es hacer este clic, ¿no? El clic no es mental y corporal, hay varios niveles. Cuando siente las sensaciones corporales, se les activa, hay una descarga, hay una ampliación, hay un momento, 2, 3, 4 minutos, 5 de llanto, de descarga, pero después vuelve la paz y empiezas a sentir, ¿no? Como, ¡guau! Me he sacado una mochila de encima. Cuando les preguntas, ¿cómo estás? Liviano.
¿no? Ya me marcho con menos carga, con menos dolor, con menos molestia, con menos de lo que sea. Y en las o con más vida dentro del cuerpo. Y las enfermedades, digamos, en el caso de enfermedades, ¿encuentran solución? ¿O qué es lo que pasa a una persona que va porque tiene una enfermedad puntual X? O sea, normalmente del síntoma se encarga el médico o el personal sanitario, pero nosotros le acompañamos a que vea cuál es el conflicto. Bien. Cuando ve el conflicto, todo el proceso de enfermedad es más rápido, menos sintomático. La persona además encuentra la paz interior en su cabeza y eso es absolutamente importante. Imaginaros una persona que tenga una enfermedad limitante, incapacitante o que considere grave la preocupación que tiene en la cabeza. Cuando encuentra la solución, esto baja, por lo tanto el nivel de estrés disminuye y eso es vital para que el cuerpo se pueda reparar. El cuerpo en simpaticotonía no puede estar reestructurándose. Ángeles, vos lo vas guiando en un diálogo. ¿Cómo llegás a ese foco de quizá de dolor para la persona? Os volveré a decir lo mismo. Mira, la persona viene con un síntoma. Me dice, miento mucho, robo, tengo dolor de cervicales siempre o una contractura muscular, o esta señora que nos dice, tengo el hígado graso, ¿no? O sea, el síntoma es el punto inicial. Como tiene un síntoma, yo sé cuál es el conflicto y todos los descodificadores biológicos, al menos los de nuestra escuela, saben. Tenemos una cartografía y saben qué es lo que tienen que buscar. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Por lo tanto, a partir de ese momento le vamos a hacer lo que nosotros consideramos que es la buena pregunta, que es la pregunta que le va a ayudar a asociar la idea en la cabeza. Es fundamental esa parte de ustedes. Es tremendísima. Es vital. Es clac. Sí, es ahí vital. caes sentado, ¿no? Si estás de pie, coge una silla, póntela detrás, porque ahí realmente a veces es tan fuerte la conexión. A mí me ha pasado un par de veces, ¿no? De que las personas hacen clac, brum, y se desmayan, porque la conexión es fuertísima. Ahora, que nadie se asuste, porque no todo el mundo se desmaya todos los días, ¿no? Queda claro. Como te puedes imaginar. ¿Puede pasar que la negación sea tan grande de la persona que no llegues a ese punto? Mira, déjame un segundito, así puedo acabar la pregunta que me hacías. Tienes el conflicto, has hecho la conexión, y a partir de ese instante, todo lo que va a ocurrir dentro del cuerpo es lo que para nosotros es fundamental. El poder acompañar a la persona diciéndole, quédate ahí, sigue ahí, estoy aquí. O sea, eso que se vivió en soledad, ahora lo vives en compañía. Bien. Y ahí estamos. Bien, bueno. ¿Qué tiempo dura un encuentro? Normalmente es 1 hora. Bien. Y depende de cada persona, ¿no? Cómo llega. Pensaba en la dificultad que a veces se puede presentar porque uno puede estar muy cerrado a llegar a ese momento, porque a lo mejor es muy doloroso y que pueda pasar que en esta sesión o este encuentro no se llegue a ese punto vital, ¿no? A ese punto de origen. Sí, ha pasado. Posible. Ha pasado. Pero normalmente la persona cuando llega a hacer algún tipo de trabajo te regala cantidad de información, porque viene con un libro en la mano y trabajas a través del título, porque trae una camiseta, por ejemplo. ¿Qué dice hoy tu sudadera? ¿Cómo le llamas? ¿El buzo? Sí, el buzo. ¿Qué dice? Hoy de todo. Bueno, por ejemplo, ¿qué dice ahí? ¿Dónde lo ves? No sé. Endless. Sí, endless you. ¿Y qué significa para ti? Yacht. Ahora nada. En este momento nada. No, ¿qué significa la palabra para ti? Sería endless. Sí. Sí, como un final. Un final. Dejando un final, de juventud, sería, ¿no? Porque hay un joven. Sí. Entonces, ese es el mensaje que transmite. Si me hubieras venido a ver, yo qué sé, Ángeles, tengo un problema con mi menopausia, que tengo sofocos. Y me traes este regalo en la camiseta, nosotros aprendemos a escuchar absolutamente todo. Claro. ¿no? Hasta cómo te mueves. O sea, no es solamente el problema que yo vengo a contarte, sino que tu mirada está puesto en toda la persona. Absolutamente todo. Desde la ropa que trae hasta la manera de hablar. Todo, absolutamente todo. Okay, es corporal, no corporal. Bueno, Ángeles, cerrando, porque ya se nos termina el programa, nos da gusto recibirte aquí. ¿Qué es lo que te trajo a nuestro país? Estamos haciendo formación aquí. Estás enseñando instructores. Exacto.
Hay gente formándose para ser los futuros Perfecto. decodificadores biológicos de la Y escuela. ya hay terapeutas aquí de Ya tu hay escuela. terapeutas. Bien, bien. Bueno, está bueno saber que vienes a la Argentina a dar estas formaciones, Con así frecuencia, que cada mes estamos aquí. Vamos a, Sí. a seguir charlando seguramente en tu próxima venida. Un gusto recibirte. Para mí venir. Gracias. Gracias Nos a vamos a vosotros. los auspicios y vamos cerrando. Vamos. Dale. Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar